Bien hallados, bienvenidos queridos telespectadores de TV4. Nueva edición del Cultural Quadre en Blanc, con la que sumamos 843. Hoy día de escritores y escritoras aquí en Quadre en Blanc, en TV4, porque nos van a acompañar en primer lugar la poeta Rosa Lentini, a la que ya tengo conmigo sentada aquí en el plató. Rosa Lentini, bien hallada, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Antonio. Ella es la autora de Fuera del Día, con la que acaba una trilogía poética, algo no muy común, y de lo que vamos a hablar en la primera parte del programa. Nos acompañará también Desiree Ruiz, que acaba de publicar en Espasa su novela Villa Melania. Luego, por tanto, también un salto cualitativo e importante para esta escritora nuestra, Desiree Ruiz, que vendrá hoy al programa. Y contaremos también con Miguel Torija y Juanma Velasco, que van a hablarnos de sus proyectos literarios y también de ese tour europeo que están haciendo con sus cursos precisamente sobre escritura. Todo eso y muchísimas cosas más. En especial hoy la música, noticias y el viaje cultural por toda la Comunidad Valenciana, hablándoles de eventos culturales que se van a producir en los próximos días en la comunidad. Por lo tanto, ráfaga general del programa y arrancamos. Y arrancamos con la autora Rosa Lentini, la poeta Rosa Lentini. Fuera del Día es su nuevo poemario, con el que decimos cierra una trilogía que empezó en su día con Tuvimos y continuó con Hermosa Nada. Tengo aquí los 3 ejemplares. Primera pregunta obligada, Rosa. Una trilogía poética es algo que no es muy común, ¿no? Pues no, la verdad es que no estaba proyectada, ¿eh? ¿Has investigado en la historia de la poesía si se han producido trilogías? A ver, hay muchos autores que dicen que tienen trilogías porque sus libros se parecen, pero esto no es exactamente lo mismo. Esto es un libro, empezó con Tuvimos, que fue como una especie de descubrimiento, como una entrada así fuerte. Después continuó con Hermosa Nada, que era algo así como un solo, como un conversatorio, si pensamos en una cantata. Y cuando yo acabé, primero Tuvimos, me di cuenta de que todavía seguían habiendo poemas, y entonces salió Hermosa Nada, y cuando acabé Hermosa Nada me di cuenta de que me faltaba ese final, digamos, de volver a subir de una cantata y cuando el director de música cierra la música con su puño, ¿no? Y eso es Fuera del Día. Además, mucha gente me ha dicho que después de leer Fuera del Día, entonces han empezado a releer los otros libros, porque entonces han entendido, digamos, todo el componente no solo poético, sino también histórico, porque hay una pequeña historia que se va contando, ¿no? Incluso hay una pequeña historia en las portadas. Es decir, la primera portada de Tuvimos es una mujer vestida con el mar detrás. La segunda parece una mujer, pero de hecho es una máscara colgada y un vestido sobre un maniquí, como si se estuviese despojando, digamos, de la ropa y de la máscara, y el tercero, Fuera del Día, es una mujer desnuda, ya completamente, ¿no? Pero eso tampoco fue exactamente buscado, aunque sí he de decir que las 3 portadas son del mismo autor, que es José María Guerrero Medina, el mismo artista que hasta hace poco, no sé si todavía sigue, teniendo una exposición en la Sala Parés de Barcelona. Hace muy poquito, en Navidades estaba. Hablamos luego del artista. Si se publican algún día juntas en un solo volumen, ¿aceptarían un título común? Hay un título común, me alegra que me lo digas. El título común está sacado de uno de los poemas de Tuvimos, del primer libro, que es Hablando de objetos rotos. Hablando de objetos rotos. Da que pensar ya de entrada que se trata de eso, ¿no? Como de una relación rota, que si hubiera que buscar el hilo conductor de la trilogía, ¿sería esa quizá? No exactamente, no es tanto una relación, aunque todo es una relación, sino que es más bien, digamos, el desencuentro en la niñez de una relación familiar. Es decir, sí que es una rotura de una relación, pero digamos es también una especie de construcción o reconstrucción, casi que diría, más que revisitación, es una reconstrucción de la memoria y del pasado. ¿No duele eso a veces? Sí, realmente sí, es decir, es doloroso. A mí me costó mucho hacerlo, la verdad es que fue difícil
Incluso me llegué a plantear si tenía que hacerlo, si tenía que escribir sobre eso, sobre ese tema o no escribirlo. Porque es algo autobiográfico, es algo Sí, hay personal. sí, pero no es decir, no son poemas de alguna manera, digamos, precipitados, digamos, en la biografía, sino que hay una especie de máscara poética que es la que va como explicitando o sugiriendo o dando, digamos, un avance, un camino hacia la memoria, ¿no? Pero no son poemas confesionales. Es decir, no es exactamente eso, es algo un poco más difícil y más equilibrado. ¿Pero tiene cierta dosis de terapia? Sí, la tiene. Sí, claramente sí, porque yo creo que la escritura es terapéutica, es decir, hay una cierta catarsis en todo ello y, por tanto, a mí me ha servido para distanciarme. Yo creo que, fíjate que los colores de las 3 portadas, la primera son tonos muy cálidos, muy ocres, el segundo ya empiezan los rojos y algunos grises, y en el tercero ya prácticamente son azules, negros y grises. Es decir, incluso en los colores de las portadas hay como una especie de distanciamiento, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta de que esta historia tiene que tener un final? Cuando acabé el segundo libro, es decir, cada libro que yo sacaba era como ir sacando las hojas de una alcachofa, ¿no? Es decir, te das dando cuenta que todavía sigue habiendo algo en el interior y cada vez es más jugoso. Es decir, cada vez la historia, digamos, se remonta más al primer momento, ¿no? En el momento de la fractura, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, en el momento en que acabé Hermosa Nada, que te digo que era como una especie de la cantata, el conversatorio intermedio, me di cuenta de que faltaba los poemas, digamos, más importantes, es decir, los poemas iniciales, los que habían, digamos, desencadenado, de hecho, toda la trilogía, ¿no? Y entonces me puse a escribirlos y salieron muchas más cosas. De hecho, de los 3 libros, Fuera del día es el más largo. En cuanto a la forma, ¿es poesía libre, es verso libre? Sí, es poesía libre, pero con una muy particular manera de utilizar la página en blanco. Es decir, yo a veces no utilizo una cierta puntuación, como puede ser el punto, en cambio los 2 puntos, a veces utilizo toda una línea para poner solo 2 puntos, que de alguna manera lo que hace es explicitar que hay algo a continuación en lo que tienes que prestar más atención. Pero también hay muchos sangrados, es decir, hay una manera muy especial de utilizar digamos, la fórmula de la página, en blanco, los sangrados y todo esto, pero no tanto para exponer una respiración, como yo antes pensaba que era lo normal, es decir, que de alguna manera ponías el verso como respirabas. No es exactamente eso. Es decir, depende un poco de la parte interna, de la voz del propio poema. Es decir, es lo que llaman en Norteamérica inscape, ¿no? Es decir, la parte, digamos, musical del propio poema. Entonces, de alguna manera, esos versos cortados, por ejemplo, si tú cortas un verso en tres renglones, cuando tú llegas al tercero, te acuerdas perfectamente bien del primero, porque de alguna manera visualmente esos 3 versos forman una sola frase. En cambio, si lo haces a la izquierda, ya cuando llegas al tercero ya te has olvidado del primero. Entonces hay una serie de pequeños juegos que yo los hice un poco intuitivamente, aunque con mucho trabajo, que luego me enteré, sobre todo a partir de una lectura de Denis Levertov, una lectura, digamos, crítica de lo que estaba haciendo y que lo que estaba haciendo no estaba tan alejado de lo que había que hacer, ¿no? En cierto modo. Entonces, bueno, me reafirmé, digamos, en lo que de alguna manera intuitivamente me había encaminado. ¿Ser autora y a la vez tu propia editora es bueno, es malo? ¿Tiene ventajas, tiene inconvenientes? De todo, es decir, ventajas porque en parte, pues bueno, te puedes dar a conocer más fácilmente. Desventajas porque, sobre todo en España, yo creo más que probablemente en otros países, la gente entonces te considera una editora y es muy difícil publicarse a sí mismo, es decir, más vale que te publiques en otras editoriales, pero al verte como editora, si la editorial funciona, como es nuestro caso, pues claro, es mucho más difícil que te consideren como poeta. De todas maneras,
Y yo estoy teniendo la suerte últimamente de que muy buenos críticos como Juan Antonio Masoliver en La Vanguardia o Jordi Doce en El Mundo me han hecho unas críticas no buenas, sino excelentes. Es decir, estoy más que agradecida. Háblanos un poco de los... has mantenido los tonos de la portada, como decías, la imagen de la portada, con un mismo artista. Sin embargo, los prólogos vienen y epílogos vienen de distintos autores, ¿no? Sí, tuve la suerte de que me lo prologara Genaro Talents, que es un crítico inmenso, no hay otra palabra de decirlo, aparte de una persona muy generosa, muy simpático, es decir, es una persona a la que la verdad es que aprecio mucho. Y me hizo una entrada que probablemente era lo más difícil, digamos, cómo encarar el primer libro, absolutamente, digamos, acertada, ¿no? En el caso del segundo libro, no sé si conoces a Antonio Méndez Rubio, que tiene un mundo crítico muy personal y además muy cerrado. Digamos, preferimos que el texto suyo fuera un epílogo al segundo libro, Hermosa Nada, ¿no? Pero de alguna manera también enlazaba con el hecho de que faltaba algo, ¿no? Y ese algo más fue el prólogo también de Edgardo Dobri. En este caso, Edgardo vive en Barcelona, pero es argentino, que además es otro excelente crítico y crítico del suplemento cultural Babelia, ¿no? del País. Y me ha hecho también un texto magnífico y francamente acertado, pero él ya tenía, digamos, los otros, y además el prólogo que me hizo Eduardo Milán para la Poesía Reunida, que son, bueno, algunos de mis, algunos, porque tengo otros, como mi marido, por ejemplo, Ricardo Cano Gaviria, del libro Tsunami, pero quiero decir, algunos de mis prologuistas o epiloguistas más interesantes. Es curioso que me lo preguntes, porque yo ahora estoy preparando un libro, en este caso sí en Ediciones Sigitur, pero es un libro porque me he encontrado con textos tan buenos de personas, amigas, que me han hecho unos textos tan responsables y tan buenos y tan indagadores, que he decidido reunir en un solo libro bastantes de ellos, y entonces va a salir dentro de muy poquito, yo espero que en un mes y medio, va a salir un volumen de críticos sobre mi obra. Al final es como una especie de pequeño homenaje que les hago yo a ellos, ¿no? Aparte de que ellos me lo han hecho ya a mí. Indagar, ¿no? Has utilizado la palabra sí. Indagación, porque sí que es verdad, ¿no? Esta gente sabe descubrir cosas en tu poesía que el que las escribe no es consciente, ¿no? de ellas, hasta que las ve en el prólogo, ¿no? Sí, bueno, a mí me gustan mucho ahora las presentaciones que se hacen de conversatorios, porque en vez de una presentación así cerrada, es como una especie de toma y daca, donde te van haciendo preguntas, tú respondes, y te vas dando cuenta de una serie de cosas, incluso a veces te dejas llevar por algunas impresiones de los críticos o de cosas que a lo mejor a ti mismo se te han olvidado dentro de tu panorama poético. Es decir, que a lo mejor en tu cabeza prima más un camino, una posibilidad que no otra, ¿no? Y a veces me dejo llevar un poquito por a lo mejor algo que me sugieren, que digo, mira, igual esto es por donde tengo que tirar más que por otro lugar, ¿no? Y la verdad es que muchas veces me clarifican cosas. Se lo agradezco mucho a todos. La verdad es que son maravillosos amigos y críticos. La poesía un poco como antídoto social, ¿no? Cuando uno pone la radio por las mañanas y empieza a escuchar cosas, pero siempre nos queda, a los que nos gusta leer poesía, siempre nos queda, ¿no? Ese pequeño deleite que mucha gente no entiende que lo tengamos, pero que es el refugio de la lírica, ¿no? O en la lírica, ¿no? Bueno, es que es curioso porque fíjate que Paul Celan, uno de los, probablemente el que rompió casi más la forma, digamos, más que el fondo, digamos, la forma de la poesía en el siglo pasado, dice que una de las cosas que hay que hacer en poesía es cavar en el yo. Pero curiosamente, cavando en el yo, no te encuentras tanto a un yo, digamos, desconocido, sino más bien en un yo comunitario. Es decir, cuanto más indagas en el yo, más te conviertes en algo, digamos, importante para los demás. Y entonces, yo creo que cuando uno lee, independientemente de que al principio, digamos, leas por evasión, luego empiezas a necesitar leer de alguna manera para encontrar algo. Es decir, ¿qué es lo que esto me está diciendo a mí? ¿Dónde estoy yo aquí en este libro? Y entonces, siguiendo la fórmula de Paul Celan, cavando y cavando y cavando, es decir, con una cierta
verdad, ¿no? Para contigo mismo, con un cierto espejo delante, es decir, donde están las cosas buenas pero también las malas, llegas un poco pues, a esa especie de yo universal que todos necesitamos escuchar en el otro, ¿no? Porque somos individuos de la sociedad, ¿no? Somos más parecidos de lo que creemos, sí. Rosa, ¿cómo se queda una después de parir estos trillizos y después de qué nuevo punto de arranque para la poesía que vendrá se puede buscar? Bueno, bastante vacía por una parte porque es como haberse sacado una piedra de encima, pero por otra parte con muchas posibilidades. Ya he empezado a escribir algunos poemas, pero todavía no sé muy bien hacia dónde encararlos. Tengo algunas ideas que hacía tiempo que tenía, que entonces ahora han vuelto y que no podía encarar. Pero en cualquier caso, intenta ser y no ser al mismo tiempo una nueva poesía. Es decir, intenta ser un nuevo camino. Es que el final de Fuera del Día dice una nueva poesía empieza aquí, que es un verso que no es mío, es un verso de Adrienne Rich, que ella, curiosamente, se dio cuenta, y lo dijo así, que escribía muy buenos poemas cuando era joven, pero que necesitó, en cambio, de media vida para darse cuenta de que escribía desde un punto de vista de mujer, de mediana edad, de raza blanca y que vivía en el país más poderoso de la Tierra. Y toda esa conciencia, es decir, el lugar desde el que escribes, desde donde escribes, hace que ella se plantee una nueva forma de escribir, ¿no? Entonces, yo creo que al haberme liberado un poco de todo este peso en una trilogía que, ya te digo, que no es lo normal, yo creo que ahora puedo plantearme escribir otras cosas. ¿Qué cosas? Eso ya no lo sé. Tengo algunos poemas, ya te digo, escritos, pero poquitos. Y es que hace muy poquito, hace apenas 2 meses que salió este libro, ¿no? El último. Oye, ser mujer y poeta es un estilo propio. Yo creo que la voz poética femenina, y lo sé ahora y lo digo con bastante propiedad porque estoy leyendo muchas poetas valencianas y la verdad es que sí que es verdad que el género sí que afecta a la poesía. Mira, hay una cosa que yo, bueno, hace poquito estuve en la Ramon Llull, no, que digo, en la Jaume I, dando una conferencia en octubre fue, sobre poetas norteamericanas. Te explico por qué me desvío hacia allí, hacia las poetas norteamericanas y no hacia las valencianas, que también las estoy descubriendo gente muy buena. Pero es que en las norteamericanas, en los años 60 del siglo pasado, empezaron a hacer algo que no se había hecho hasta entonces en el panorama mundial de la poesía. Y es que empezó a haber un grupo grande de mujeres, ya no una con nombre bueno, otra o con buenos libros, ¿no? Sino un grupo muy importante, bueno, me refiero a las norteamericanas, pero también se da el caso de las canadienses, es decir, en cualquier caso en lengua inglesa, que empiezan casi todas al mismo tiempo, como una especie de tsunami de mujeres, a escribir poesía muy buena, de una gran calidad. Y esto se ha ido un poco como extendiendo, yo creo que por otros países, y desde luego se ha extendido a Europa. Aquí igual lo hemos recogido un poquito tarde, aunque yo soy de las pioneras, porque en el año 91 ya publicamos con una amiga norteamericana una antología de poetas norteamericanas contemporáneas, donde estaba Adrienne Rich, estaba Linda Pastan, estaba mucha gente, ¿no? Además, yo he introducido a Sharon Olds en España, he introducido a Linda Pastan, es decir, que yo llevo muchos años ya leyendo a las poetas norteamericanas, entonces sé un poquito de lo que estoy hablando, ¿no? Rosa, muchísimas gracias por habernos acompañado, enhorabuena por la trilogía y a continuar. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Rosa Lentini, nuestra primera invitada. Nos vamos con música, la de Santero y los Muchachos, que el sábado, o sea, mañana mismo, estarán en el Auditorio de Castellón. Carretera del Saler es este tema que escuchamos. Como digo, merece la pena verles mañana, Auditorio de Castellón. Me encenderé un pitillo antes de salir, antes de arrancar mi coche hacia el Saler. No hay cigarros sin un trago y al revés, me gusta ir bien servido a por ti. Hoy la
noche invita a conducir. Cruzo el puente de Pinedo, viendo el mar. Qué bueno imaginarte junto a mí. Aunque hay más poesía si no estás. Espérame bajo las estrellas del verano. Llévame, oh vieja carretera del Saler. Ya he pasado el autocine Star. Me gusta recordar la primera cita. Gran estreno, palomitas, unos vinos, los dos atrás y una peli que no vimos. Desde el mar a la Albufera, la corriente veraniega atraviesa mis ventanas, con reflejos de la luna sobre el agua. Otro sorbo va por ti, hoy te tengo ganas. Espérame bajo las estrellas del verano. Llévame, oh vieja carretera del Saler. El Palmar a mi derecha, a mi izquierda el Parador. Voy a entrar al Perelló, ganador, caeré en tus brazos. A falta de un buen vaso, beberé de esta botella. Te traigo toda una bodega en mi guantera. ¡Vámonos! Oigo grillos, o son sirenas. Brillos rojos y amarillos. Hay control de carretera. Merda. Buenas noches. Un control de carretera. ¿A dónde se dirige? A Perelló. ¿A algo en especial? Voy a abrazar a alguien. ¿Está usted en condiciones de abrazar? Sí, sí. ¿Ha bebido? No. ¿Seguro? No. ¿Podríamos hacerle la prueba? Sí. Morral, por favor. Proceda, proceda. Pues va a tener que acompañarnos, caballero. No. Sí, Morral. Al furgón con él. Otro trago. Hombre, déjela. Que se me lleva. Y se encendió un pitillo antes de salir. Y le invitaron a hacer noche del cuartel. Sin más tragos, con cigarros y al revés. Si he acabado detenido fue por ti, por celebrar que tú me haces feliz. Espérame bajo las estrellas del verano. Llévame, oh vieja carretera del Saler. Mi vieja carretera del Saler. Te quise para irme y perderme, y al revés para volver. El domingo 5 de febrero nos visita Teatro Gorokada y su famosa obra, su famoso montaje, El hombre que plantaba árboles. Será en Castellón, en el Teatro Principal. Vemos el tráiler de ese montaje escénico. Hace más o menos 40 años, yo era muy joven y estaba muy solo. Tenía demasiadas preguntas en mi cabeza, pero ninguna respuesta. Sentía la necesidad de saber de qué era capaz y aclarar mis ideas. Hice un largo viaje a pie a través de una región seca, árida, sin color. ¡Allí no crecía nada!
Me voy a Publi, pero los dejo con Pedro Navarro, el guitarrista Pedro Navarro, que ofrecerá su espectáculo La Nit Flamenca en Nules. Será a finales de este mes de febrero. Él mismo nos lo anuncia y también con su música llegaremos a la primera pausa publicitaria. A la vuelta, más invitados, más invitadas aquí en TV4, en Quadrem Blanc. Molt bon dia i benvinguts a la presentació del concert La Nit Flamenca, un esdeveniment que tindrà lloc el 25 de febrer en el Teatro Alcázar. Pedro Navarro torna a casa després de 5 anys sense actuar ací a Nules, amb la companyia de l'artista Israel Fernández, de manera que l'esdeveniment comptarà amb 2 parts, per una banda un concert a càrrec del guitarrista Pedro i per l'altra l'actuació d'Israel Fernández, considerat per a molts la gran figura del flamenc. Vaig tindre la sort de conèixer a un jove Pedro ja fa uns quants anys, Pedro, i em va deixar enamorada de la seva sensibilitat i del seu art amb la guitarra. Junts vàrem iniciar un projecte i una gran amistat que ha perdurat en el temps. Però jo crec que és el moment de donar-li la paraula a Pedro i que ell ens conte de què tracta este concert que tindrà lloc el 25 de febrer al Teatre Alcázar. Gràcies. Bé, bon dia, moltes gràcies María José per les teves paraules. Pues es siempre, iba a decir un orgullo, un honor, pero creo que la palabra es emocionante, ¿no? Y cariñoso anunciarte dónde está la gente que te quiere y pues donde intentas tocar con el corazón y que el único reto pues sea disfrutar, que es aquí en tu casa, ¿no? Bueno, mi historia con Nules, tiene razón María José, que empieza de muy joven, ¿no? Estando ella en cultura y ella pues me propone hacer un concierto y a partir de ahí pues viene una, no sé, yo diría que una larga historia de amor, ¿no? De conciertos, de cariño y de sentirse realizado, ¿no? Entonces, pues creo que mi relación con la localidad y con Nules, pues la siento como una extensión de mí, ¿no? Una extensión de mí y de mi guitarra. Y bueno, a partir de ahí, pues quería ofrecer algo diferente, porque pues, muchas veces te proponen tocar, y a mí, pues a veces me da vergüenza tocar y hacer lo mismo, ¿no? Entonces quería presentar algo que pudiera ser diferente y que pudiera pues volver a enamorar al público. En este caso, pues qué mejor que ir de la mano de Israel Fernández, ¿no? Yo para mí pues es un orgullo estar con el maestro anunciado. También que venga él aquí con otro de mis ídolos, que es Diego del Morao. Y bueno, los que conozcan a Israel sobra presentación y el que no, pues bueno, les invito a que puedan escuchar cualquier corte de él en la red y enamorarse de su voz, ¿no? Respecto a los conciertos, pues bueno, yo tendré el honor de abrir el día 25 por la tarde mi concierto. He preparado un espectáculo pues he intentado darle ritmo, darle vitalidad, para eso pues nutriéndome de músicos, de bailadores y de muchas sorpresas que tampoco quiero revelar, ¿no? Para mantener a la gente en vilo o en secreto, ¿no? Para que puedan estar atentos a ello. Y el segundo concierto pues será a cargo de Israel Fernández, el de la noche.
creo que es a las 10:30 de la noche. Por lo demás, creo que las localidades van a estar disponibles a partir del día 16 de enero en Ticketmaster, para la gente que quiera adquirirlas por internet, y de venta física, si no me falla la memoria, en la papelería Clip, aquí en Nules, y en Restaurante Eleazar, en Castellón. Esos van a ser los 2 puntos de venta física para aquellas personas que no quieran obtener la entrada mediante la red. Y bueno, poco más me queda que decir, lo espero con muchísima ilusión. Muchísimas gracias a María José por la confianza, al Ayuntamiento y a todos ustedes por la atención recibida hoy. Muchas gracias.